responder algunas preguntas que nos van a poder ayudar a entender y comprender de pronto mejor el texto. ¿Listo? Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Cada uno lo va a responder de manera individual. Bueno, de manera individual. Y allí Jonathan, Camilo, Wilson y Alexander, también si quieren lo pueden hacer allí de manera grupal. Pueden, ustedes tienen la ventaja de que están allí de manera grupal, entonces buenísimo. Pueden hacerlo allí de manera grupal, responder las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a responder con respecto al texto? Entonces, vamos a anotarlas. Primera pregunta. ¿Cuántas preguntas hay en el texto? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas hay en el texto? Y ahí hay dos cosas. ¿Cuántas preguntas son de Jesús? Esa está Perdón. enlazada con... ¿Cuántas preguntas hay en el texto? ¿Y cuántas preguntas hace Jesús? ¿Listo? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿A qué población está dirigida las preguntas de Jesús? ¿Sí? Cuando yo les digo a qué población, quiero que por favor me mencionen características de esa población. ¿Sí? Por ejemplo, si yo Pastor, ¿puede veo repetir, la segunda, por favor? Sí, señor. listo. ¿A qué población Jesús le hace las preguntas? Jesús. ¿A qué población le hace Jesús las preguntas? ¿Listo? Miguel lo escribió súper bien. ¿A qué población están dirigidas las preguntas de Jesús? Gracias, Miguel. Gracias. Bien. Paz. Entonces van a describir características de esa población. ¿Sí? Todas las características que vean allí. Jonathan. Una pregunta, Paz. Esas preguntas de respuesta, es que nosotros tenemos aquí dos versiones distintas de la palabra de Dios. Tenemos la PDT y tenemos una Reina Valera. Y las preguntas en la PDT aparecen una más que en la Reina Valera. ¿En qué versión te la respondo? Buenísimo. En las dos versiones. Hagan la síntesis con los dos textos. ¿Listo? Listo. Hagan la síntesis con los dos textos. Si aparece una pregunta de más, después nos aclaran cuál es la pregunta de más que aparece. ¿Listo? Buenísimo. Listo. ¿A qué población hace Jesús las preguntas? ¿Sí? Es decir, ¿qué tipo de población? Características que observan de esas personas a las que él les está haciendo las preguntas. ¿Listo? Y tercera, ¿qué enseña Jesús con cada pregunta? ¿Qué enseña Jesús con cada pregunta? Uno enseña muchas cosas con las preguntas. Y algo que tenía nuestro Señor Jesucristo era que él le fascinaban las preguntas. Le gustaban muchísimo. Porque hacía que nosotros nos preguntáramos al interno, al corazón. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres preguntitas, una que es doble al principio, tres preguntitas, y las vamos a resolver. Para eso vamos a tener 5 minuticos. ¿Les parece bien? 5 minuticos. Listo. 5 minuticos allí, juiciosos, resolviendo esas preguntas y volvemos con la siguiente parte del ejercicio. ¿Listos? Si tienen dudas, habilitan el micrófono y vamos respondiendo. Pastor, una pregunta. Claro, sí, Es señor. que, es que tú dijiste que ¿cuántas preguntas hay en el texto? ¿Y cuántas preguntas hace Jesús? O sea, ¿cómo así? No escucho. Ay, perdóname. Sí, tal vez hay preguntas que no las hace Jesús. ¿Sí? Entonces puede Sí. que hayan 10 preguntas, pero de las 10, una sola fue pregunta de Jesús, que solo Jesús la hizo. Mm.
El resto pueden ser Ah, preguntas de las otras personas. Es eso, ¿vale? ya, gracias. Bueno, Pase una pregunta. sí, Jonathan. Cuando le preguntan a Jesús, es que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Pedro el que pregunta, ¿heriremos a espada? Es Pedro, ¿no? A ver, ¿cómo dice allí? No, ahí dicen los seguidores. Dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer le dijeron, Señor, ¿sí? Entonces, el versículo 49 no me muestra que alguien lo diga, ¿sí? Solamente como los que estaban con él. Ok, sí, Bien. señor. Sí. Yo pregunto porque no sé si Lo había que que, hacer. sí, ¿no? Lo que ahí concluimos es que esa pregunta la hizo Jesús o la hicieron los discípulos. O perdón, no voy a decir los discípulos porque me dice, ¿la hicieron Jesús o la hicieron los que estaban con él? Los que estaban con él porque dicen que llevamos a ir a la espada, entonces no. Bien, gracias. ¿Cierto? Eso es, listo, vale. Bueno, primera pregunta. ¿Respondieron todos la primera pregunta? Sí, Paz. Listo, bien. Vamos a ir haciendo la síntesis, ¿vale? Porque veo que hay unas que son secuenciales, entonces nos permiten comprender mejor el sentido de la enseñanza. Entonces vamos a resolver la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántas preguntas hay en el texto? Entonces le voy a pedir el 5. favor a Lady Rico, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ya estaba preguntando en qué texto estaban, perdón. Bueno, muy Llegué tarde. bien, es una muy buena pregunta. Lucas capítulo Ajá. 22, desde el 47 hasta el 53, ¿vale? Vamos a ir ¿Lucas qué? revisando ese Perdón, texto, mi perdón. querida Lady. Lucas Lucas 20. 22, del 47 al 53. Bueno, Lucas 22. bueno, mientras tanto le vamos a preguntar a Patty. Bueno, Patty, ¿cuántas preguntas ves en el texto? Paz, en el texto hay 3 preguntas. 3 preguntas. ¿Las puedes leer, por favor? Sí, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta la hace Jesús. La siguiente pregunta es, ¿herimos a espada? Esta la hacen los ¿Cómo, discípulos. cómo, cómo dice la pregunta, perdón? ¿Herimos con espada Un discípulo lo hizo. o atacamos con espada? Dice en la otra versión de palabra de Dios para todos. Bien. Y esa hacia sus discípulos. Esa la hacen ellos, esa no la hace Jesús. La tercera pregunta, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Esta la hace Jesús. O sea Ok. que el texto son 2 preguntas que hace Jesús y una pregunta que hacen sus discípulos. Muy bien, chéverísimo. ¿Alguien más añade algo de lo que dijo Pati? A mí me salieron 5. Listo, Susana. ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, entonces dice, la primera está en el 48, dice, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? La Bien. otra está en el 51. Regálame un minutico que se me perdió por acá 50. Jesús dijo, déjelo, ya basta. La otra está en Ok. el 52. Luego dijo a En el los cin- jefes, espérame. en el, ¿En el 50 me dijiste? ¿La anterior? la 31. anterior en el 51. Pero Ok. es que Primera, ¿por qué dices que es pregunta? La donde estabas leyendo, ¿cuál es? La 51. ¿Cómo dice la pregunta? Y la ¿qué? Perdóname, espérame, que es que acá me hablaron y Dale. la 51, espérame, la 48.
La primera es la 48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Bien. Sí, la 51 es la... Jesús dijo, déjenlos, ya basta. Ah, un segundo. ¿Eso será una pregunta o qué tipo de Es una frase será exclamación. esa Una oración? afirmación, Una sí, me fijé afirmación, ahí. ¿cierto? Es una Bueno, sí, afirmación. Basta ya, bueno, dejad. sí. Muy bien, Susana. Bueno, creo ¿Qué la más otra dice? dijo, creo que es en en el 52. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que iban a venir a llevárselo, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Buenísimo. ¿Eso es pregunta, Y cierto? Sí. Sí, buenísimo. y en la Entonces, ¿cuántas preguntas? 53, Sí, sí. en el 53 tengo, todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron. ¿Y esa será una pregunta o será una afirmación? Es una afirmación. Una afirmación. ¿Cómo distinguimos las preguntas de las afirmaciones? Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Por los signos de interrogación. Por los signos de interrogación. ¿Listo? Entonces los signos de interrogación le ponen la intención a la oración. ¿Listo? Eso es. Entonces en el 53 tenemos signos de interrogación. No, en la mía No, acá no. no tenemos signos de interrogación, por ende no es una pregunta. Pero muy bien, Susana, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tomarte el trabajo de escudriñar bien allí el texto. Entonces encontramos dos preguntas de Jesús. Creo que allí eh, Jonathan o Camilo o Wilson nos decían que de pronto había más de 3 preguntas. Entonces no sé si de pronto hubieron alguna otra más. No, no, señor Paz, lo que pasa es que no, yo me puse a leer ahorita y era el signo de, el otro signo, ¿sí? Y En yo, otra, yo listo. por exactamente, Bueno, muy no, bien. Exclamación. Miren, De eso. exclamación. Miren lo importante que es inclusive buscar cuántas preguntas hay. Eso es importante, eso es muy importante. Bien, bueno. Eh, Siguiente. Entonces ya sabemos que hay 2 preguntas de Jesús y una sola pregunta de los que estaban con Jesús. Bien. La siguiente pregunta es, ¿a qué población le hace Jesús la pregunta? ¿A qué población? Lo cual quiero que por favor habiliten sus micrófonos, ¿sí? Y vamos a comenzar a votar cosas que nosotros veamos de esa población. Bien, cosas que veamos. Bueno, entonces La gente. va primero Patricia, después Rocío y después Jonathan. Bueno, pues yo descubrí acá que son los jefes de los sacerdotes y a los jefes de la guardia y a los ancianos líderes. Ancianos líderes. ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, que los jefes son, o sea, los jefes de los sacerdotes, o sea, los de mando, los más. Y Cuando los tú piensas otros en a los jefes de jefes sacerdotes, ¿cierto? Cuando piensas en jefes de sacerdotes, ¿en qué piensas? en que son, o sea, gobernantes, o sea, son personas que van por encima de los que ellos mandaron, o sea, de los jefes y eso. Y dice que a los jefes, bueno, de los jefes, o sea, serían los sacerdotes, eran a los jefes de los sacerdotes, a los jefes. No, pero acá dice a los jefes de los sacerdotes. O Y sea que después hay dice unos que jefes sacerdotes. y dice que a los jefes de la guardia. Esos son autoridades civiles.
sea, ¿son los mismos? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Sí, no te estoy Son preguntando. diferentes. Son diferentes, los está diferenciando en el texto. Hay Sí, unos que porque son acá jefes de dice a los sacerdotes. jefes, sí, perdón, Ujú. a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de la guardia. Y aquí ya los ancianos y a los ancianos líderes. O sea, eran Bueno, de los duros. eran de los duros, duros. Muy bien, gracias, Patricia. Rocío Moreno. Gracias, pastor. En las tres preguntas, la primera que hizo en el versículo 48 a Jesús, se la hizo a Judas. Y en el versículo 52, se la hizo a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia. Y el 49 a los que estaban con él. Entonces, la pregunta que le hizo a Judas, dice que era uno de los 12 que iba frente a la turba y que además besó a Jesús. ¿Qué Y características te da eso de que iba frente a la turba? pues como si fuera liderando la entrega de Jesús. O sea, él los estaba dirigiendo realmente a donde estaba Jesús. Es como si fuera como en montonera, ¿no? Claro, él los estaba llevando. ¿Cierto? Estaba llevando al grupo que lo iba a entregar a donde estaba Jesús, porque él era donde sabía dónde estaba. Y según esas características que viste, ¿qué características tiene Judas? Pues yo diría que es falso, es hipócrita, es hipócrita porque besó a Jesús, pero lo estaba entregando. Es traición. Eso es, ese es el ejercicio. Mire que vamos de lo grueso a lo más finito. Ese es el ejercicio. ¿Cuáles son las características de las personas o de la población a las que Jesús le está preguntando? ¿Por qué? Porque nosotros siempre creemos que Jesús nos está hablando a nosotros, pero resulta que Jesús en muchas ocasiones se dirige a ciertas personas con ciertas características y con ciertos detalles que nosotros ahora sí lo podemos hacer similar a nuestras vidas. Entonces algo dijo Rocío bien chévere. Le está apuntando a los hipócritas, le está apuntando a los falsos. Vea que es diferente. Bien, muy buena intervención, Rocío. Muchísimas gracias. ¿Viste algo más de Judas allí con respecto a las características? Pues la traición porque Vea, él daba con Jesús y con los discípulos y sin embargo lo estaba entregando. Y era ¿cómo se como llama? Sí, sigue. era como el que estaba alborotando toda esta entrega para poderlos llevar hasta a Jesús. Muy bien, escribió Lady Rico, traidor e interesado. ¿Sí? O sea que Jesús está dirigiendo esta pregunta al traidor. Al traidor. Bien, gracias, Rocío. Bueno, muy bien. Jonathan. En la segunda pregunta, Paz, sí, es muy cierto que él se refiere mucho a los jefes de la guardia, ¿cierto? Que son las autoridades que ha puesto la gente, ¿sí? Para poder llegar a Jesús más fácil, ¿cierto? También le habla a los príncipes, a los principales sacerdotes, que son las personas que en ese momento están llevando como la batuta dentro de la palabra o los que dan el mensaje, ¿verdad? En ese momento. También le habla a los ancianos líderes. ¿Quiénes son los ancianos líderes? Las personas que son más experimentadas en la palabra de Dios, que tienen más experiencia en ciertas ocasiones. Con respecto a Judas, nosotros debatimos o dedujimos que Judas es una persona hipócrita, ¿sí? En ciertos momentos. Su merced decía que
él se dirige mucho o el texto se dirige mucho Jesús a las personas que tienen una doble moral en algún momento de su vida, ¿sí? Y si nos ponemos a dar cuenta en estos momentos hay muchas personas con esa doble moral. Otra cosa es que uno no dice nada o las personas no dicen nada, tal vez por miedo a las represalias que se puedan dar, ¿sí? También encontramos que a pesar de las acciones que pueda tomar uno en la vida, ¿sí? Como tal, uno no puede tomar las armas por propia voluntad e ir a destruir medio mundo porque sí. Porque Jesús no fue lo que le enseñó a la gente. Jesús enseñó fue con la obra del amor, ¿sí me hago entender? ¿Por qué quitarle si yo voy a pagar por ustedes? ¿Sí? Y aún así Sí, va y le da el beso y lo llevan y le pegan y le hacen y le ponen y le quitan, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que verdaderamente lo único que están haciendo es las cosas mal hechas. según gracias, Jonathan, muy buena aclaración. Según este texto, ¿sí? Judas contra quién es hipócrita. Contra el mismo, porque está traicionando, porque antes, versículos antes, Judas le dice que él también lo va a seguir hasta cuando muera, como lo hizo Pedro. Muy bien, es decir que también el texto va dirigido, ¿será que va dirigido a las personas que son hipócritas delante de Dios? Sí, claro. ¿Cierto? ¿Cierto? También decías algo bien chévere, Jonathan, y era lo de las autoridades, ¿no? Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué características tienen las autoridades? Características de las autoridades. Esa pregunta le tengo el perfecto que va a responder. No, pues. ¿Qué características tienen las autoridades? Más que el cumplimiento de un deber civil, están obedeciendo órdenes de los altos jerarcas de la Iglesia Católica. O sea que están amangualados, por así decirlo, en un simple objetivo, que es acabar con el Hijo de Dios, Jesucristo. Digamos que yo veo muy bien, muchas gracias. Tú eres Alexander, ¿cierto? Sí, señor. ¿O no? Sí, señor. Sí, él es Alexander. Sí, señor. Sí, eso. Digamos que yo veo una característica de las autoridades y es que ellos obedecen. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué otra característica de las autoridades? ¿Sí? Deben tener temor, pues, ante quien los está ordenando, que en este caso debe ser algún jefe. ¿Sí? Don Antonio también sabe mucho de autoridades. ¿Sí? ¿Qué otra característica vemos de las autoridades? ¿Sí? ¿Qué otras cosas vemos acerca de las autoridades? ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no dice las palabras ni las preguntas solamente por azar, sino que tiene también una intención en cada uno de nosotros. ¿Bien? Y de los ancianos líderes, ¿quién nos vota una característica de los ancianos líderes? ¿Sí? Son Características experimentados. de los ancianos líderes. Son los que más tienen experiencia, por decirlo así. ¿Cómo, Jonathan? Son los que más tienen experiencia en algún campo. Tienen experiencia, ¿sí? Tienen experiencia. Vamos En a ese tiempo, preguntarle. Susana, tranquila, ¿cómo? en ese tiempo ellos eran los más, como digamos, los más religiosos, los que llevaban como que tomaban más, digamos, las decisiones sobre cualquier cosa, ¿sí? En los templos y todo, porque eran los ancianos, y a los ancianos Eran como eran los los que se más les... sabiondos, ¿no? Ujú, Eran los que más sabían, eran los que más sí. sabían.
fácilmente influenciables. Que ellos se dejan. Paz, Gloria. Présteme atención, Paz, lo que está diciendo aquí mi compañero Alexander. Escuchen lo que está diciendo. ¿Cómo dijo Alexander? A ver. Pues hermano, pienso que pese a su edad, a su respeto, a su experiencia, a su autoridad espiritual y moral, fueron fácilmente influenciables. Gracias. Gracias, Alexander. Gracias. Mira esa síntesis tan bonita que está haciendo Alexander. ¿Sí? Allá es donde apunta el ejercicio. ¿Sí? Cuando comenzamos a hablar de las características de los personajes, también tenemos que apuntar al porqué de esas decisiones, al por qué están allí. ¿Por qué, por ejemplo, el hipócrita al fin y al cabo termina siendo hipócrita? Porque es influencia. ¿Por qué el hipócrita termina siendo hipócrita? ¿Sí? Porque un anciano experimentado termina también allí vendiendo al hijo, no vendiéndolo, sino atrapándolo, ¿no? ¿Sí? Arrestándolo. Porque una autoridad, teniendo el concepto de lo que él tiene, termina también allí tomándolo, ¿no? ¿Cierto? Y entonces dice allí Alexander, porque pareciera que cambiaron su experiencia por otra cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces, muy buena síntesis, Alexander. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere añadir? Rocío. Rocío, ¿levantaste la mano? Perdón, no había prendido el micrófono. Tenían Tranquila. conocimiento de las escrituras, pero jamás reconocieron a Jesús. Gracias, muy bien. Conocían las escrituras, las conocían, ¿sí? Pero no reconocieron quién era Jesús. No reconocieron. Entonces eso es una tentativa para nosotros, ¿no? ¿Sí? Si nosotros tal vez no reconozcamos quién es Jesús, ¿qué puede estar ocurriendo en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Si nosotros nos dejamos moldear por muchas cosas en el mundo, ¿cómo va a terminar de ser al final nuestra relación con el Señor? ¿Sí? Porque Judas vivió con él 3 años y todos estos hombres vieron todo el tiempo las señales que Jesús hizo. ¿Bien? Eso es muy bien, Rocío. Bueno, preguntas, Arelis, Montes, Arelis. Bueno, ¿cómo te fueron? ¿Qué más características viste, Arelis, de los personajes a los que Jesús les hace la pregunta? ¿Tienes el micrófono apagado, Arelis? Creo. Hola, ¿me escuchan? Ya. Ahora sí. Ok. Algo muy importante de Judas es que Judas no dijo, helo aquí, aquí está. Judas cumplió la profecía con un beso que lo iba a entregar. Judas no dijo, este es, él simplemente lo besó. Eso fue una señal escrita que ya estaba escrita ya en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Aún dice la palabra en el libro de los Salmos que aquel que comía conmigo en el plato levantó contra mí su calcañar. Entonces estamos viendo que se está cumpliendo la palabra y veo esa parte en Judas. Entre los principales sacerdotes, veo que aunque Jesús estaba constantemente, públicamente, hablando, ellos lo fueron a buscar prácticamente a escondidas. Jesús les está resaltando y les está diciendo, ¿qué les pasa? Porque vienen ahora, a esta hora, yo estuve públicamente, yo estuve en la plaza, ¿por qué no me tomaron ahí? Ustedes me están viendo a mí como un ladrón. O sea, me están tomando como un ladrón. Esa es parte también de una de las profecías que se cumple y No, ¿cómo levanta la manito? los principales sacerdotes, ellos tenían la autoridad para elegir quiénes eran los que iban a morir en ese tiempo. Entonces ellos tomaron esa decisión. Yo veo aquí que cada una de las cosas
que están escritas aquí, las cuales Jesús pregunta, porque usted hizo también una pregunta, el por qué lo dice Jesús, por qué lo pregunta. Es para que entendamos que cada una de las cosas de las cuales él está preguntando están escritas, que se está cumpliendo la palabra, que es el final. Muy bien, Arelis, muchas gracias, gracias. Bueno, muy bien, Arelis, gracias. Vamos a resolver la siguiente. Jonathan, me estás levantando la mano. Paz, también hay en la segunda pregunta que hace Jesús, en el versículo 52, como lo decía la señora, ahí dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos, ¿sí? Ahí, pues, no sé, de pronto yo lo interpreto de esa manera, y es que Jesús lo que quiere enseñarnos en ese momento es que no podemos acusar a otras personas por algo que no han hecho, porque muchas veces la vida cotidiana de las personas es señalar, pero no se ponen en los pantalones de los demás. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿qué es lo que nos quiere enseñar ahí? Que nos dejemos de juzgar y de hablar de los demás cuando ya los hemos visto. Ok. En la relación que el hombre tiene contra Dios, que el hombre tiene con Dios, ¿sí? Normalmente este texto, ¿qué mostraría? ¿Qué muestra este texto de la relación que el hombre tiene ante Dios? ¿Me preguntas? ¿Qué relación? Sí, ¿qué relación tiene en este texto? O sea, ¿cómo se comporta el hombre, hablo del hombre, contra Dios? ¿Cómo lo trata? No sepas. ¿Cómo lo trata? ¿Quién Como sin habilita su micrófono? gratitud, pastor, como sin gratitud por lo que él Sin es, ¿no? gratitud, claro, sin gratitud. ¿Qué más? ¿Cómo ven la relación del hombre ante Dios? ¿Sí? La relación del hombre ante, o sea, ¿cómo lo ve uno a él? Exacto, en ese texto. ¿Cómo están viendo los hombres a Dios en ese texto? Lo traicionan, pastor. Lo traicionan, lo traicionan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están viendo a Jesús? Lo ven como un ladrón, como un Lo ven bandido. como ladrón, bandido, ¿sí? ¿Cómo más? ¿Cómo más ven cómo más ve el Como un hombre a Dios? falso profeta, como un falso profeta. Un falso también, ¿sí? ¿Rocío? Con falta de conocimiento. Con falta de conocimiento. Mire que la relación que se está, señor. Pero es que ahí la falta de conocimiento no existiría porque es que ellos ya habían visto lo que había hecho Jesús. O sea, ellos ya sabían lo que estaba haciendo Jesús, entonces el conocimiento no debe estar ahí. Bueno, bien, ¿cierto? Sin embargo, sí podría estar ahí porque no reconocían que él era Jesús. O sea, ellos no tenían el conocimiento de que él era Jesús. Entonces, por eso se estaban comportando de esa forma al ir a atraparlo. Podríamos decir, podríamos Porque decir dicen que él es un bandido. Podríamos decir que conocimiento sí lo tenían, ¿sí? Yo creo más que está entre la brecha del poder creer, porque Judas compartió con él 3 años, ¿sí? Y lo vendió, ¿sí? Yo creo que más de pronto del conocimiento, de comprender quién está al frente, ¿sí? Es de pronto de poder haber creído. Así que también muestra del hombre hacia Dios la incredulidad, ¿sí? La incredulidad. A lo que me pone a mí a pensar en mí, ¿sí? En mí. Puede que yo sea el traidor. Puede que yo esté entregando a Jesús con un beso. Puede que yo lo esté acusando. Puede que yo lo esté tratando de ladrón, ¿sí? Puede que yo me esté haciendo un sabio. Puede que yo simplemente esté haciéndome una persona de autoridad. Puede que yo me esté haciendo un santo. Y puede que de esa manera también pueda estar entregando al Hijo, ¿sí? Bien, vamos por ahí. Así que mire que comenzamos a enlazar la relación entre Dios
entre Dios, que en este texto lo demarca Jesús, o sea, cuando hablamos de Dios hablamos de Jesús, y los hombres, ¿bien? Eso es. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es más trascendental. ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿qué enseña con cada pregunta? ¿Sí? Vamos metiéndole más. ¿Qué enseña Jesús con cada pregunta? ¿Sí? Entonces tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y la segunda, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Qué enseña Jesús con cada una de esas preguntas? ¿Qué le enseña a usted y qué enseña en el texto? ¿Y qué le enseña a usted? ¿Qué enseña Jesús con las preguntas? Entonces vamos a escuchar a don Antonio Niño, que no lo hemos escuchado en esta noche. Entonces, don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Pues la enseñanza que nos deja Jesús ahí es que, y en la misma Biblia está escrito que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso yo creo que es una buena enseñanza. Y que uno muchas veces, y eso ocurre también en las iglesias, algunos nosotros como cristianos, de que a veces la persona tiende a ser doble cuando no, o no doble, sino tiende a ser cuando uno le da demasiada confianza. A mí me pasó, pero no digo, de que uno cuando tiende a dar demasiada confianza, entonces como que resultan, mejor dicho, quieren, mejor dicho, darle piedra a uno por uno ser buena gente, por uno querer ser como amable. Eso mismo. Y que uno no debe confiar en las palabras del hombre, sino en él, en Jesús. Porque es que Jesús, viendo todo lo que hizo con los seguidores, con los que estaban reunidos, viendo que cogió la oreja del soldado y se la puso, y viendo todos los milagros que él hacía y no lo reconocía, pues es algo, ¿cómo será ahorita? Si no reconocieron a Jesús, todo lo que él hacía, ¿cómo nos mirarán a nosotros muchas veces algunas personas cuando verdaderamente no están en Jesús? Bien. Don Antonio, ¿cómo dice la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué puedes ver ahí de Jesús? ¿Qué puedo ver de Jesús? Que él sabía que él lo iba a entregar y que dejó darse el beso, o sea, le mostró el amor, porque hubiera sido otro, no, quite acá, lo rechaza, de una, usted me va a entregar porque ahora me va a besar, pero él se dejó dar el beso, el amor. Y si él sabía que le iban a dar el beso, ¿cómo se le llama eso? Traición. Si él ya sabe que le van a dar el beso, ¿qué cualidad tiene Jesús? Amor. Yo diría que ¿cierto? amor. Si O sea, yo no lo voy a lo vender rechazó, él no lo rechazó. no lo rechaza. Muy bien, no lo rechaza. ¿Qué otra cualidad ves allí de Jesús? De Jesús, ¿qué cualidad? La misma pregunta, ¿cierto? Sí, solo estamos enfocados en las preguntas. Sí. Pues yo creo que no, pues él muestra todo ahí porque si algunos lo muestra total, o sea, un amor que me echa incomparable, es que yo no puedo definir, porque si yo sé que viene una persona que sé que es el que me va a condenar y me va a matar y pues ver, yo en mi carne, pues no he dicho, no tengo palabras para mostrar lo que él muestra ahí. Una pregunta. Con el beso, ¿quién es el único que sabe que va a ser vendido o entregado? Con el Los beso, discípulos pues sabían. Jesús, claro, Jesús. Solo Jesús. ¿Los discípulos sabían? No, ¿Cierto? porque Judas también sabía, ya le había dicho a los jefes que al que besare a ese cogerlo. Ellos también sabían.
Ellos sabían, pero Sí. entonces lo que me lleva a pensar es si Jesús lo sabía, ¿cierto? Si Jesús lo sabía, ¿cómo, cómo se denomina a sí mismo Jesús? Que él lo Si sabe Jes- todo. Él lo sabe todo. Sí. Eso es, Él lo sabe todo. Y sobre todo, en este caso sabe la intención de quién, de quién, de quién. La intención de Judas, lo que iba a ser el corazón de él. Muy bien, Él lo sabe todo. Inclusive sabe la intención del traidor, ¿bien? Del que lo va a traicionar. Muy bien, don Antonio, muchas gracias. Muy buena reflexión que Listo, Johncito. se hizo usted allí, su merced. Bueno, le vamos a preguntar al pastor Clímaco Caballero. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, Bueno, porque está muy pastor, calladito. Está muy aprendiendo, calladito el está pastor. aprendiendo. Eso, muy bien. Pastor, ¿qué cositas nos enseña Jesús con esas preguntas que él le está haciendo? Cuando Jesús ve a Judas, Jesús sabe, él ya sabe lo que va a suceder, pero yo puedo ver en Jesús una característica y es su tranquilidad y cómo puede, con sus palabras, llevar a Judas a la reflexión, a que entendiera la magnitud de sus actos, porque le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, Judas, me estás entregando. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que estás entregando? ¿Qué es lo que vas a perder? O sea, ¿cuánto valgo yo para ti? Eso es lo que yo veo que el Señor Jesús le estaba preguntando a Judas. O sea, Jesús sabía que debía ser entregado, pero Judas no alcanzó a comprender hasta ese momento qué era lo que estaba haciendo. Bien, bueno, muy chévere, pastor. Gracias por esa, por esa observación que nos hace allí. Y sobre todo cuando su merced dice allí que, que como con ese tesón, ¿no? Con esa seguridad, ¿sí? Que él no está él no tiene temor, ¿sí? Yo pienso que de las personas más inestables emocionalmente allí, Jesús era el que estaba más tranquilo, ¿sí? Judas, yo creo que estaba entrando en pánico en ese momento. Los discípulos estaban entrando en pánico, tanto así que desenvainaron la espada, ¿sí? Los guardias estaban entrando en pánico, porque sabían también, era un momento tenso, ¿sí? Pero algo que aclaraba allí es que él, con un beso entregas, ¿sí? ¿Esto es todo, Judas? ¿Sí? ¿Con un beso entregas? Con esa serenidad. Bien, pastor, muchas gracias por esa perspectiva. Bueno, veo que se animaron. Sí, pastor, que era bueno preguntarle. Se animaron. Entonces, en este orden, Susana, Arelis y don Antonio. ¿Cómo dice? Pues yo estaba pensando en lo que decía el pastor Clímaco y pues terrible, ese Judas debía estar que mejor dicho, yo creo que yo creo que él puso los pantaloncitos cafés, perdón que les diga así, porque él sabía que el Señor lo sabía todo, él le había visto hacer milagros, todo. Y yo digo, este bobo, ¿cómo fue a patear la lonchera sabiendo que todo? Y el Señor le dice, ¿cómo así? Como tan poquito valgo yo para ti, que por esto tú me vas a Fuerte, vender ¿no? después de haber vivido todo lo que viste conmigo. O sea, qué infame eres, más o menos eso fue lo que creo yo que le trató de decir. Gracias, Susana. No, buenísimo, buenísimo. Es como esa meditación profunda entre un hombre desesperado y el Dios vivo firme, ¿sí? Uy, qué profundo que hasta donde llegaste, Susana. ¿Qué más pudiste ver allí, Susana? No, pues sí, eso, y también los que pues lo habían comprado, o sea, sí, los que lo compraron porque se lo compraron a Judas, sí, lo compraron, Sí, porque lo vendió. Eh, bien.
pensar este tipo como es de malvado, de traicionero, que vende a su señor, vende a la persona que le ha dado de comer, con la que ha estado. Este tipo es muy malo para haber hecho eso, ¿sí? Y los otros también de pensar qué irá a hacer este señor, o sea, qué irá a hacer Jesús con nosotros, porque nosotros sabemos que que él ha hecho milagros, que ha sacado demonios, que él ha devuelto la vista a los ciegos, que ha levantado a los paralíticos, que a la mujer de flujo, bueno, todos los milagros que el Señor hizo, ¿cierto? Y cuando nosotros lo vayamos a coger, ¿será que, uy, sale poder de él y será que nos manda lejos o vendrán ángeles? Bueno, quién sabe qué más pienso yo que ellos podrían haber sentido cuando iban a apresar al Señor, ¿no? Porque ellos también iban con miedo, porque no se iban no iban a arrestar a cualquiera. Entonces yo también Bien, pienso en eso. chévere, Susana, esa reflexión. Muy bien, gracias, Susana, gracias. Arelis, Hola, eh, hola. escuchándolos a todos, el pastor Clímaco, esto nos enseña, uno, que lo que está escrito se cumple, lo otro, vemos el corazón de nosotros, porque nosotros nos escandalizamos pensando en Judas, pensando en Pedro, pero no estamos mirando el corazón de nosotros. Lo que pasa es que nosotros miramos a Judas, pero no nos miramos a nosotros. Yo estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento hemos traicionado al Señor, hemos sido Judas, hemos sido Pedro, y nos escandalizamos de lo que hacen los demás, pero ¿y lo que hago yo qué? Yo específicamente me atrevo a decir que hijo de madre, llegó un momento en que cuando empecé el ministerio tuve a punto de tirarlo todo por algo que no valía la pena. Y yo me sentía como un Pedro, y yo decía, o sea, yo siento que yo traicioné al Señor también, que lo negué. Entonces nosotros miramos a Judas, pero ¿cuántas veces hemos tenido el corazón de Judas, que hemos traicionado al Señor, que lo hemos maltratado, que lo hemos visto? ¿Cuántas cosas ha hecho de nosotros o con nosotros? Y no importa lo que el Señor nos haya dado, a nosotros no nos tiembla la mano para traicionar al que sea, muchas veces. Y no solamente los que no son cristianos, nosotros como cristianos también. Vemos el corazón del ser humano, y vemos a un Jesús que está dispuesto a dar la vida, porque Él está entregando la vida, Él no se resiste. Él se acordó del mandamiento que el Padre le dio y le dijo, pon tu vida, que tú tienes poder para ponerla y volverla a tomar. Yo creo que yo veo el corazón de todo el ser humano en estos discípulos, el corazón nuestro también, porque yo en particular, yo podría decir, estuve a punto de dejarlo todo. Quiere decir que nosotros también hemos traicionado, y que no importa que hayas hecho tú por alguien, cuánto le hayas dado, siempre el enemigo va a tomar un corazón traicionero para traicionar. Siempre. Gracias, Arelis, gracias. Con gusto. No, muy, muy chévere, gracias, de verdad, gracias, gracias. Cuando dices, por ejemplo, que nosotros con un beso entregamos al hijo y que él simplemente enmudeció porque es todo un caballero y en ningún momento decidió eh, oponerse, sino que su labor era entregar la vida, inclusive entregar la vida al traicionero, ¿sí? Inclusive entregar la vida al hipócrita. Y entonces nos juegas un papel, Arelis, en donde nos pones en el papel de Judas, porque tú dices, nosotros lo vemos desde afuera y tenaz, pero cuando comenzamos a ver desde nuestro punto de vista, yo creo que más de uno ha vendido, ni siquiera ha intentado, ha vendido al Señor. Y no ¿sí? solo al Más Señor, de tal vez a la pareja hemos traicionado, tal vez hemos traicionado al hermano, la confianza de otro, tal vez pero nosotros sí tenemos un corazón, de verdad, no podemos negar. En nosotros hay algo de Judas. Y con todo y eso, él decide dar la vida.
Amén. ¿Sí? Ahora lo que yo me pongo a pensar, así somos delante de Dios. Y con todo y eso, Él es un caballero. Él aún decide dar la vida. ¿Sí? Él decide dar la vida. Muy bien. Ya te doy la palabra, Jonathan. Patricia, Rocío. Ah, no, Antonio. Antonio, Patricia y Rocío. Antonio, Patricia, Rocío y Jonathan. Pues Pastor John, complementando lo que dijo Arelis se fue. Si el Señor en este momento estuviera acá y nos preguntara, ¿alguno de ustedes me va a entregar? Tal vez todos de verdad, pues yo quería complementar también ese pedacito de que tal vez algunos de nosotros diríamos, ¿seré yo maestro? Porque lo que dice Johncito es cierto, Pastor John. Todos de verdad hemos sentido como ese ganas de abandonar y abandonar una iglesia. No estamos abandonando al pastor, no estamos abandonando a nuestros hermanos, estamos abandonando es a Jesús, estamos traicionando a Jesús, estamos no valorando lo que Él hizo en la cruz, estamos yéndonos, sin mejor dicho, Judas completo, pero eso no es de pronto debilitar la fe. Estamos preparados en el Señor Jesús y ahí es cuando más nos invita a afirmarnos a quién estamos siguiendo, a quién es el que hemos de seguir. Y este mundo, de verdad, todavía sigue lo mismo, tirando piedra, haciendo de verdad muchas cosas, de verdad que se están viendo tantos milagros que todavía siguen ocurriendo, porque los milagros siguen ocurriendo. Uno mira, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes y ahorita cuánto más multiplica. Millones, billones de personas para darnos alimento. Y todavía de verdad que hay duda en nuestros corazones y muchos que dicen de verdad creer en Dios, pero lo miran muy de lejos a Él. Gracias, Johncito. Gracias, don Antonio. Mire tan chévere porque nosotros tampoco vemos la magnitud de lo que significa una traición, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿alguno ha sido traicionado? Mejor no levante la mano, ¿sí? No la levante. Pero hemos sido traicionados y duele, ¿sí? Entonces Lady Rico escribe allí, de ahora en adelante besaré a los Judas, ¿sí? Pero no con ese beso de, ya sabe lo que le espera, ¿no? ¿Sí? Porque Jesús, aun cuando recibe el beso, ¿sí? No dijo lo que le espera. Jesús cuando recibe el beso, decide ir a la cruz por el mismo Judas, ¿sí? Él dice que fue por los pecados de todos, fue por las enfermedades de todos. Entonces era un amor tan exorbitante que cuando ustedes tengan la oportunidad de besar a un Judas, ¿sí? Cuando estén mirando no desde la vista de Judas, sino desde la vista de Dios, lo hagan para restaurar, ¿sí? No para juzgar, porque Jesús besó a Judas no con el propósito de acabarlo, aniquilarlo, sino con el propósito de darle la vida cuando él iba a la cruz. Muy bien. Muy buena reflexión. Patricia. Bueno, yo estaba escuchándolos a todos y la verdad cuando Arelis habló, a mí me tocaron esas palabras. En serio que sí, que casi lloro, porque yo digo, una traición es tremenda, o sea, algo que uno, a la persona que uno más ama y que esa persona lo traicione a uno y que ha compartido, que ha dormido en la misma cama, la misma mesa, todo, uy, no, yo digo, eso es para que a uno se le haga el ojo. O sea, yo digo, no, o sea, yo lloro, o sea, y yo creo que como un bebé. Y yo digo, ¿será que nuestro Señor Jesús también sintió eso? Sintió eso en ese momento, porque él también en un momento carne, porque cuando él fue y oró allá amargamente, pero él ya había preparado el terreno, o sea, Dios ya le había preparado el terreno cuando él fue y oró allá en el monte. No, sí, entonces yo digo, Señor, y pues yo aprendí que de nuevo traicionar al Hijo de Dios, pero yo le digo, sí, yo lo he traicionado también porque he puesto en primer lugar otras cosas que a Él y lo he traicionado. Lo he traicionado y eso a mí me entristece, eso a mí me tocó el corazón, de verdad que sí.
Gracias, gracias, gracias. Y Rocío, Rocío. Micrófono lo tienes apagado. Perdón. Listo. Aquí estamos viendo dos polos opuestos. Uno, que es lo que hizo Jesús, cómo se comportó Jesús, y lo que hizo Judas y cómo se comportó Judas. Entonces, en Jesús estamos viendo la nobleza, estamos viendo la obediencia, porque él sabía que era lo que iba a pasar y él estaba obedeciendo a lo que el Padre ya tenía planeado, el conocimiento de lo que estaba sucediendo y la tranquilidad con que estaba aceptando eso. Y por el otro lado estamos viendo a Judas, la parte de la traición. Supongo que él estaba muy angustiado, muy estresado con todo esto que estaba pasando, porque de una u otra forma era parte de los 12, y aparte de eso la hipocresía. Entonces estamos viendo como detrás de algo bueno viene algo muy malo. ¿Sí? Y Sí, ya. sí. Gracias, Rocío, gracias. Gracias, de verdad. Y última intervención, Jonathan. Paz, pues realmente si lo ponemos en el contexto diario de nosotros en este momento que ya somos conocedores de lo que ha sucedido y ha pasado, ¿sí? Si nos ponemos a darnos cuenta, muchos de nosotros, por no decir que todos, tenemos rasgos muy pegados a nosotros de Judas. ¿Por qué? Porque nosotros en alguna ocasión, no digo todos los días, hemos traicionado, ¿sí? De pronto no hemos traicionado a nuestra pareja, ni a nuestros amigos, pero sí hemos traicionado a Dios. Porque pasa mucho, he conocido a mucha gente que yo conozco a Dios, pero yo no voy a la iglesia. O yo conozco de Dios, pero a mi manera. ¿Sí? Entonces, no es solamente como yo me niego la opción de conocer a Dios, sino cómo hago para manipular muchas cosas diciendo que conozco a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios es clara cuando Judas va y besa a Jesús y lo vende por lo que lo haya vendido, ¿sí? Por 30, 40, 50 monedas, bueno, en fin, ¿cierto? Nosotros cuántas veces hemos traicionado a muchas de las personas que queremos simplemente por no quedar mal con otras personas. Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Que no podemos lastimar a otras personas, aún sabiendo que lo único que quería Jesús era que nos amáramos los unos a los otros. Chévere. Eso me ponía a pensar que uno a veces dice que Judas solamente está traicionando a Jesús, pero también está traicionando a los 12, a los 11, a los discípulos, ¿sí? O sea, no solamente habla de una relación interpersonal, sino una relación directamente con Dios y con sus hermanos, ¿sí? Entonces, bien, Jonathan, bien. Uno lo puede ver desde muchas panorámicas, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Bueno, para finalizar, ¿sí? Para finalizar, al principio nosotros hicimos un ejercicio, ¿listo? ¿Recuerdan cuál fue el ejercicio? No ¿Recuerdan estuve. cuál fue el ejercicio? El ejercicio consistía en contar la historia, ¿sí? Con la Biblia cerrada. ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a usar para finalizar. ¿Sí? Entonces, vamos a postular a un par de personitas que han estado muy silenciosas en esta noche. ¿Listo? Entonces, vamos a despedirle el favor a Lady Rico. Ahí está. Ah, no, Lady ya estaba ahí juiciosa. Bueno, Lady, ahí dice, ahí. Listo, Lady. Señor. Al principio nosotros hicimos un ejercicio, Lady, y era contar la historia. ¿Listo? Ajá. Ahora con todas las cositas que aprendimos de la historia, que vimos, que tomamos de allí, realmente nosotros solamente hicimos el análisis a los primeros 4 versículos, nos faltaron los últimos 3, ¿sí? Entonces aún falta para llegar. Pero entonces vamos a contar la historia. Entonces lo va a hacer Lady y continúa eso, lo va a hacer Dairis, ¿vale? Dairis lo va a hacer también. Y lo va a hacer, por favor,
Eh, ahí están postulando y lo va a hacer Gloria. Listo, muy bien. Gloria y ya, no más. Vamos, Lady. ¿Cómo sería esa historia? ¿Cómo nos contarías Bueno, una historia? cuenten esta historia de la siguiente manera. Entonces, Jesús o Dios ya tenía un plan, escogió a esos hombres que tenía cada uno unas características, ¿m? Entre esos el traidor. En nuestra vida cotidiana siempre habrá un traidor o siempre nos han traicionado. ¿M? No podemos, digamos que, pues deducir que Jesús estaba tranquilo o no, porque cuando en nuestra vida cotidiana nos han traicionado, pues no estamos como tan tranquilos ni somos tan pacientes. Digo yo desde lo que desde mi experiencia. Los discípulos se alteraron. ¿Qué más veo yo ahí? Veo la sabiduría, veo que Dios definitivamente es amor, Jesús es amor y nos muestra pues que a pesar de todo eso, Él no rechazó a Judas, no, sí, no lo atacó, no sé cómo más, qué más mostrar de ahí de eso y pues obviamente sacar la sabiduría de estos hombres que aunque sabían de Jesús, no lo conocieron, no lo aceptaron, no lo recibieron. Muy bien, Lady. Muy bien. Listo, Lady. Muchísimas gracias. Ya ahorita hacemos ahí las observaciones. Listo. Sigue Dairis. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Perfectamente. Soy como malita para exponer, pero bueno, para contar historia. Como si estuvieras contándole Si una miramos historia. Eso. eso, bueno, estamos mirando de que cuando Judas se le acerca a Jesús y Jesús le dice que con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Yo acá, en mi humanidad, yo reaccionaría diferente a como reaccionó Jesús, ¿cierto? Porque como humanos tenemos reacciones diferentes en el momento de una traición. Todos no reaccionamos iguales. Hay unos que son más tranquilos, otros que son más agresivos y bueno, viceversa. Pero Jesús reaccionó con tranquilidad. Jesús sabía que eso iba a pasar en ese momento y que esto va a seguir pasando. Que no siempre Judas traicionó a Jesús, no. Es algo que la Biblia relata porque nosotros también lo estamos viviendo. Somos traicionados y tenemos reacciones diferentes. Yo soy una que pues me da tristeza, me da dolor cuando por una traición, por una decepción. Pero Jesús en ese momento tuvo amor, tuvo misericordia, porque Jesús ahí podía reaccionar y de una vez que Judas muriera, pero no, todavía no era el tiempo. Entonces, siempre nosotros tenemos algo de que cuando nos traicionan, es como difícil. Hay personas que se le hace difícil perdonar. A Jesús no se le hizo difícil, aunque él tiene toda la autoridad de hacer con quien quiera lo que él quiera y donde quiera. A nosotros cada día nos toca aprender cada día de todo lo que leemos en la Biblia y las historias. Cada día conocemos más. Yo estoy aprendiendo más y le digo que uno para reaccionar así como reaccionó como Jesús debe de tener mucha paz, mucho amor, porque no todo el mundo lo va a tener. Y está muy tranquilo cuando suceden estas cosas.
Bien. Para mi vida, yo soy como que, soy de poco exponer. Yo escucho y pues hablo lo poco que entiendo. Y los aportes que han hecho todos los hermanos son edificantes para cada uno de nosotros, porque nos enfocamos de que Judas traicionó, y ya hemos mirado en qué hemos traicionado nosotros a Jesús, y Él nos ha perdonado y ha tenido misericordia, porque siempre que nosotros traicionamos, siempre que ofendemos al Señor, tenemos el privilegio de pedir perdón y que Él nos perdona a cada uno de nosotros. Ese es mi aporte, pastor. Bendición. Gracias, Dairis. Gracias. Muy amable por tu historia. Gloria. Gloria, y finalizamos con Miguel. Perfecto. El Señor Jesús se encontraba con sus discípulos y de un momento a otro llegó uno de sus discípulos juntamente con una gran cantidad de gente, y este discípulo se le acerca al Señor y le da un beso en la mejilla, y el Señor le pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese momento los discípulos todos, al ver la persona que le está dando el beso, al ver a toda la cantidad de gente, se entristecen, se ponen emotivos y dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender a nuestro maestro? Y le preguntan al mismo Señor, le dicen: Señor, ¿qué hacemos? ¿Con espada? ¿Qué hay que hacer? Uno de ellos, en un momento de pronto de la misma aceleración, toma a Malco y le corta su oreja, y el Señor, en un acto de bondad y amor, restituye nuevamente esta pieza faltante en este hombre y le sana, mostrando su amor y su misericordia. Y inmediatamente también él se dirige a estos líderes de la guardia, a los ancianos que estaban allí dentro de la multitud, y les pregunta, les dice: ustedes todo el tiempo tuvieron ocasión para arrestarme, todo el tiempo yo estuve expuesto delante de ustedes, porque vienen de esta manera por mí, porque vienen con palos, porque vienen hacia mí como si yo fuera un ladrón, porque me tratan de esta manera. Y al hacerle la pregunta también sabe que era para ese tiempo, les dice: pero era para este tiempo que me tenían que entregar así, porque era el cumplimiento de la palabra. Y vemos todas estas características reflejando el amor de Jesús siempre, la condición de entrega, el no juzgar, el estar siempre ahí firme ante su decisión, porque como decía hace un momento la hermana, él tomó su vida, él la podía tomar, él la puso por amor a nosotros. Entonces, muchas cosas para resaltar en esta noche. Gracias, Gloria. Gracias. Muy buena síntesis. Chévere, chévere, chévere. Espero que nunca se les olvide la historia. Bien, que la lleven también presentes en sus corazones y que la puedan seguir edificando. Y Miguel, ¿cómo nos fue en esta noche, mi estimado Miguel? Es bastante confrontante, ¿no? O sea, es súper reflexivo esta porción, y más con el estudio que hicimos todos aquí, pues que nos lleva precisamente a cuestionarnos eso. ¿En qué momento nosotros hemos sido ese Judas? ¿En qué momento hemos traicionado la fe? ¿En qué momento hemos traicionado a nuestro Señor, a Dios? Y, y pues digamos que ahí, terminando un poquito la historia, es genial ver cómo Jesús ya lo sabe todo, porque esa última frase que está ahí en la porción dice: pero esta es su hora, la hora en la que reina la oscuridad. O sea, él sabe que todo eso que está pasando ahí es porque hay algunos que pretenden dominarlo, y en esa pretensión imponen su poder y sus acciones, pero eso no prevalece. Entonces él ya sabe que eso es momentáneo, y lo real es lo que va a venir después, lo que estudiaremos después.
Buenísimo, Miguel. Gracias. Gracias por hacer esa acotación. No solamente muestra la voluntad y el amor de Jesús, ¿sí? Sino también la potestad que él tiene, ¿sí? O sea, él no era alguien pintado en la pared, sino que tiene potestad, ¿sí? Y él dice allí, mas esta es vuestra hora, ¿sí? Porque ellos creen que ganaron, ¿sí? Ellos creen que lo vencieron, que lograron su objetivo. Esta es vuestra hora. Y dice, y la potestad de las tinieblas. Pero él con esa frase también decía Miguel allí, él está mostrando que él es más grande, que él es soberano. Bien, que él es soberano, que a él no se le puede mentir, que a él no se le puede engañar. ¿Sí? Y algo que me deja es, ¿qué significa el beso de Judas hacia Jesús? Eso es algo que me llevo yo en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también en muchas ocasiones o en algunas también podríamos estar orando de esa misma manera. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, Lady, eh, y a todos allí, todos los que hicieron partícipe de este grupo. Espero que sigan implementando estas herramientas, no solamente con este texto, porque es que de eso se trata el taller. Que usted cada vez que se acerque a un texto, ¿sí? No diga, esto es imposible. No. No diga, esto es solamente revelado de una manera. No, Dios es el que revela. Pero Dios revela cuando usted dispone el corazón para succionar todo lo rico del texto. Estas son herramientas que nos ayudan a ahondar, ahondar, ahondar. Así que un buen consejo es que usted siempre pregúntele cosas al texto. Pregúntele cosas, pregúntele muchas cosas, ¿sí? Pregúntele. Y usted también responda esas preguntas, ¿sí? También respóndase usted cómo se ve involucrado allí. Y así usted realmente cuando se acerque a un texto va a ser muy rico. Y por sobre todas las cosas, nunca, pero nunca olvide orar. Bien, es importantísimo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a darle gracias al Señor. Se nos acaba el tiempo, son las 9:02. Gracias a todos ustedes. Y vamos a orar. Entonces, le voy a pedir el favor. No, vamos a orar todos allí. Le voy a pedir el favor al pastor Clímaco, pero el pastor Clímaco ya nos ayudó con la oración al iniciar. Entonces, bueno, vamos a orar. ¿Listo? Vamos a orar. Dios bueno, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por permitirnos también comprender tantas cosas, Señor, que involucran en nuestra relación para contigo. Gracias, Señor, porque has hecho a flote y has permitido ver, nos has permitido contemplar la maldad, no solamente que había en Judas, Señor, y en los principales, y en los ancianos, y en las autoridades, sino también que nos has permitido comprender nuestra maldad hacia ti. La hipocresía, el engaño, la altivez, el egoísmo, Señor, las ansias de gobernar tantas cosas. Tú sacaste todo esto a flote. Solamente queremos pedirte que nos perdones y nos disculpes, Señor. Perdónanos. Tantas veces que hemos besado tu mejilla, Señor. Tantas veces que hemos compartido contigo, Padre. Tantas veces que hemos entendido, Señor, que tal vez estamos sobre ti. Pero en todas esas objeciones, Padre, tú siempre muestras que eres soberano, que tienes potestad, que eres Dios. Tú solo muestras que estás lleno de amor, Señor, conforme a tu voluntad. Tú muestras que tu carácter es aún por encima de la traición, aún por encima, Señor, de las enemistades. Tú mostraste la perfección al amar de una manera espectacular y perfecta. Así que también enséñanos de tu amor, para que nosotros ante ti no sintamos juicio, sino que sintamos las ganas de arrepentirnos, el deseo de volver a ti, el deseo de volver y reconciliarnos nuevamente contigo. Sabemos que nos has perdonado muchas veces, Señor, pero también hoy queremos reconocer que hay algo en nuestro corazón que tapa, que nos impide acercarnos. Por eso hoy queremos aprender a escucharte mejor, queremos volver a ti, queremos arrepentirnos realmente. Padre,
Enséñanos a confiar en lo que tú nos has dado, en lo que has compartido con nosotros. Enséñanos a creer cada palabra que ha salido de tu boca y ha llegado a nuestro corazón. Enséñanos a creer las obras que tú hiciste, porque al final de los tiempos, Señor, cuando tu iglesia sea perseguida y cuando nuestra fe esté tambaleando, Padre, allí queremos recordarlo todo ello, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, no nos falte la fe para darte un beso en la mejilla, Señor. Que nos sobre fe para aferrarnos a la voluntad tuya, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos. Por favor, bendícelos en esta noche, inquiétanos a permanecer en ti. Gracias por tus palabras y gracias por la coinonía que hoy tuvimos entre nosotros. Bendícenos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.